fue un proceso de insolvencia de un empresario donde entró la empresa y él como persona natural comerciante al proceso de insolvencia. Y eso fue en el Magdalena Medio, concretamente en el municipio de Puerto Boyacá. Y fue la primera vez que llegó la ley de insolvencia, digámoslo así, a acompañar un proceso de recuperación de una empresa. Entonces, más o menos es qué busca esa ley de insolvencia, cómo hace la ley de insolvencia, cuál es la finalidad. Y, por ejemplo, hay un tema que es importante. La gente piensa que es que una liquidación de una empresa es algo malo. No, no necesariamente. Es que la liquidación es una forma también, como la ley establece, que se pueden solucionar los problemas, ¿cierto? Entonces es un caso, una empresa que se llamaba, porque ya se liquidó, se llama JJ Empleos Temporales, y el dueño era un señor que se llamaba José, o se llama pues José del Carmen Mesa, que participaron en los procesos de insolvencia, conocieron el proceso de insolvencia, y ahí hay un tema importante, y es que hay una norma nueva, digámoslo así, a partir de la pandemia, porque es que la pandemia iba a generar una crisis económica de una magnitud brutal. Entonces el Estado tuvo que diseñar unas estrategias nuevas, ¿cierto? Para poder que los empresarios accedieran de una manera más fácil a eso de la insolvencia. Tuve la fortuna, dictando clase, de conocer a un señor fue alumno mío, y hablando de protección patrimonial, en algún momento me preguntó y me decía, hombre, doctor, yo voy muy bien con mi empresa, yo tengo una empresa en el Magdalena Medio, que es una empresa que se dedica el 100% a apoyar la industria petrolera. Y tenía dos empresas o dos negocios o dos actividades económicas importantes. Una era una empresa de empleos temporales, donde él le suministraba trabajadores en misión a la industria petrolera, a las petroleras grandes, pues que en esa época básicamente era Ecopetrol y una empresa que se llamaba Manzanrobar. Y adicional a eso, pues prestaba también actividad a la industria de soldadura, de construcción de campamentos y otra cantidad de actividades. Entonces el hombre pensando en eso, mirando y mirando y mirando, el hombre venía atravesando un problema económico muy severo. ¿Por qué? Porque el flujo de caja que el señor necesitaba era muy alto y él no contaba con todo el apalancamiento del sistema financiero que en un momento determinado necesitaba la empresa. Pues este señor en un momento determinado llegó a suministrarle a la industria petrolera 1.200, 1.500 trabajadores. Entonces las empresas temporales tienen una dinámica bien interesante, pero también bien compleja desde el manejo financiero. ¿Por qué? Porque es que yo como empresa temporal, un ejemplo, le suministro trabajadores en misión a Monolegal, y Monolegal, ¿cuándo me paga a mí? O sea, yo le pago al trabajador la primera quincena, la segunda quincena, la seguridad social de ese mes, y ahí sí le facturo a Monolegal. Entonces, mientras que Monolegal recibe y me paga, pues ya se me causó una tercera quincena, y por qué no decir una cuarta quincena. Entonces yo como empresa de empleos temporales tengo que tener un flujo de caja que me permita soportar esa operación. Este señor tenía un endeudamiento bastante alto y un problema de caja severo. Entonces empezamos a hablar y a mirar y esto y lo otro, y yo le decía, mire, usted tiene hay una serie de alternativas, y aquí viene la importancia de lo que es lo que nosotros nos dedicamos hace muchos años. Esta historia o este cuento o este caso que les estoy contando es del año 2012-2013, ¿cierto? Estamos hablando ya de hace más de 10 años. Y nosotros le explicábamos y le explicábamos al señor, mire, el Estado, todos los países del mundo, y Colombia no es la excepción, tienen unas reglamentaciones y tienen unas normas que le permiten tanto al empresario y ahora a las personas naturales tener unos mecanismos que
logren reorganizar las empresas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que resulta que para el Estado es muy complicado, es muy difícil, es muy grave que una empresa se vaya, que una empresa se cierre. Porque es que cada que una empresa se cierre es un actor menos en el mercado, en el juego, en el mundo, en el sistema económico. Entonces, el Estado genera una serie de estrategias de cómo proteger, cómo salvaguardar esas empresas que están en crisis. Porque él busca básicamente tres cosas. Si la empresa que está en crisis se le da la mano, entonces, primero, se conserva la empresa. Segundo, se conserva el empleo. Y tercero, se conserva el crédito, porque al darle la oportunidad de recuperarse, pues va a pagar su... Cuando se le plantea a esta empresa que se llamaba, porque ya les voy a explicar por qué se llamaba, JJ Empleos Temporales, a este señor se le planteó esa oportunidad y en efecto, así se hizo. Y es primera vez que llegaba la ley de insolvencia al Magdaleno Medio colombiana, que no podemos dejar de lado, que es una zona que fue golpeada pues hace muchos años con todos los problemas de violencia que ha tenido el país y todo esto. Entonces, nosotros acompañamos pues y digamos la empresa entró a ese proceso de reorganización, a ese proceso por fortuna, en esa época recuerdo, esa empresa estaba en Puerto Boyacá y empezó a adelantar unos procesos licitatorios muy importantes en Medellín, concretamente con empresas públicas de Medellín para suministrar recursos humanos a empresas públicas de Medellín y eso lo llevó a cambiar de domicilio. Pero digamos, gran parte de su operación estaba en Puerto Boyacá y otra parte de su operación estaba en Medellín. Y en efecto, ahí es cuando se acoge a la ley de insolvencia. Entonces, y arrancamos el proceso, digamos, con mucho éxito, porque una vez se terminó el proceso, se logró el concurso de la mayoría de los acreedores, de más de la mitad de los acreedores, y apoyaron la reorganización de esa empresa. Recuerdo en esa época que esa empresa, en esa época, el barril de petróleo en Colombia estaba más o menos por el orden de los 107, 108 dólares el barril, lo que le daba un crecimiento muy enorme a la industria petrolera. Pero la ley también establece, y esa ley también genera un mecanismo de reorganización, de replantearse a los dueños de las empresas. Porque es que por lo general, y en la mayoría de los casos, el endeudamiento de las empresas siempre está acompañado de el respaldo del dueño. Es más, los bancos te exigen que para poder celebrar un contrato de mutuo y poder generar un crédito, tiene que tener un codeudor y en la mayoría de los casos, el codeudor es el dueño de la empresa, es el mayor accionista. Por eso los bancos siempre te piden la composición accionaria. Entonces, la ley establece también un mecanismo donde dice, si la empresa se va a ir a insolvencia, pues ¿de qué vive el dueño de la empresa? De lo que genera la empresa. Y esa ley de protección, esa ley de insolvencia, perdón, de reorganización, protege también al empresario. Es el único caso en que protege al empresario y esto llevó a que el dueño de la empresa también iniciara proceso de reorganización. Él tenía las dos calidades, no solamente era el controlante de JJ Empleos Temporales, sino que él también estaba inscrito y también ejercía actividad comercial, por lo cual era protegido por esa ley 1116. Aquí hay una cosa que es importante y es que todos esos procedimientos de recuperación bajo los parámetros de la ley 1116, todos se adelantan ante la superintendencia de sociedades, ¿cierto? Porque es esta la encargada de los que tienen la inspección y vigilancia de las sociedades y por eso todo este proceso de insolvencia se adelanta ante ellos. El señor Mesa, don José Carmen Mesa, que era el propietario y era la persona controlante y también era un comerciante, también se acogió a ese procedimiento
y logró también el concurso de la mayoría de los acreedores para establecer un plan de reorganización de él. Hay una cosa aquí ya hay que traer la colación, y es que ese acuerdo de reorganización que se firmó en esa época era un acuerdo de reorganización donde el deudor iba a pagar todas sus acreencias en un periodo de 10 años, ¿cierto? Con un periodo de gracia de 2 años, lo cual le daba la oportunidad pues al empresario en esas condiciones, pues era muy fácil de que la empresa se recuperara. Desafortunadamente, al pasar de los años, una crisis en la industria petrolera, pero una crisis bastante grande. Y ustedes recuerdan que ahora en una parte de mi relato yo les decía que cuando se firmó el acuerdo de reorganización, el barril de petróleo estaba alrededor de los 107, 108, ¿sí? Llegó un momento en la crisis de la industria petrolera que el barril llegó a estar a 26, 27 dólares, lo cual llevó a que la industria se contrajera y paró la explotación, o más bien, más que la explotación, la exploración de nuevos pozos petroleros, y mermó la operación. Al mermar la operación, mermó la contratación. Y esto es lo que lleva, en un momento determinado, a JJ Empleos Temporales a decir, mire, yo ya con esta dinámica de la operación tan reducida, yo no soy capaz ya de responder por las obligaciones que en un momento determinado tiene la empresa. Así las cosas, nosotros tuvimos, entonces él se vio abocado a someterse o a someter a la empresa a una liquidación. Yo ahora antes, como dicen ustedes los que saben de esto, extramural, tras bambalinas, te decía a vos, Javier, y a Carlos, mire, la liquidación no necesariamente, como lo pueden ver muchas de las personas, ojo que aquí hay una cosa que es importante, en el argot popular se habla de quiebras, ¿cierto? Y sigue existiendo el término quiebra, pero el término quiebra es única y exclusivamente en el argot popular. Desde el punto de vista jurídico ya no existe. Desde el punto de vista jurídico existe la liquidación, ¿cierto? Y por ejemplo ahí, dale, Carlos. Interrumpo al doctor, bueno, no de pronto tanto la quiebra, sino hablando del tema de bancarrota, ¿ese término existe ahí también dentro de lo jurídico o ese término también es muy coloquial? Muy coloquial, muy coloquial, y hay una cosa que es importante. El término bancarrota sí es utilizado de manera técnica en los Estados Unidos, ¿sí? Y literalmente se llama la ley de bancarrota, ¿cierto? Que es el capítulo 11 allá. Aquí no, aquí se llama un proceso de liquidación. Una empresa llega a su fin por varias razones. Una puede ser que yo me asocié con Javier a montar un negocio y el negocio que queríamos montar cumplió su cometido y ya no queremos continuar, entonces digamos decidimos cerrar la empresa, liquidar la empresa y llamamos que es una liquidación voluntaria, ¿cierto? Donde no tenemos ningún tipo de pasivos, cumplimos con todas nuestras acreencias, simple y llanamente pues el objeto no o nada, lo cumplimos, es que hay actividades misionales que cumplen su misión y necesariamente per se no tienen por qué continuar, entonces así es. La otra es la liquidación judicial, que es ya cuando la empresa entra en un momento de crisis, y esto es importantísimo, Carlos. Ve, cuando la empresa entra en un momento de crisis, hay que saber valorar la crisis. ¿Por qué? Porque es que yo puedo estar en crisis, pero mi empresa ser viable. Y cuando estoy en crisis y mi empresa es viable, es que tengo la opción de entrar en un proceso de recuperación de la empresa. Pero cuando la empresa está en crisis y no es viable, la solución es acójase a una liquidación judicial. Porque es que una empresa que está en crisis y no es viable es una empresa tóxica para el mercado. Porque es una empresa que, como no es viable, está generando más gastos, está generando más impuestos, está generando más pasivos laborales, está generando más intereses con sus acreedores, está generando más daño en sus proveedores. Entonces, una salida que también establece la ley 1116 es liquide, cierre, pare de generar daño. Eso es una solución también. Para que no me quiebre.
porque sigue así de apretado, se va a quebrar. En términos ya pues te estoy hablando en unos términos muy coloquiales, sobre todo para el público que nos estamos dirigiendo, ¿cierto? Venga, el cuento es este. Más que hablar desde la técnica jurídica, pues, acordate que siempre yo tenía un profesor que decía que los abogados hablamos como escriben los médicos. Algo tiene razón él cuando así lo decía. En el caso de JJ, JJ empleos temporales, sí, señor. ¿qué temores tenían ellos y cómo empiezan ellos a ver que desde el lado jurídico se empiezan a disipar y que hay luz para seguir con el proceso? Ve, hombre, yo te voy a contar una cosa con eso que me estás diciendo. Este señor, José del Carmen, el propietario, que es un señor que se hizo a pulso, un señor, fuera un empleado, un operario de Ecopetrol, y el tipo hace muchos años se retiró de Ecopetrol y montó casi que no, yo creería que era para mi empresa, y el hombre fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo a llegar pues a ser un gran actor en la zona, quizás el mayor empleador de Puerto Boyacá en esa época. Cuando yo por fin logra entender de que el proceso de reorganización e insolvencia era una realidad y que era una opción y que era la mejor opción en el momento, le cuento, el señor se puso a llorar, porque es que el señor se sentía que estaba quebrado. No, señor. Y entonces ya cuando el hombre lo primero que hace, esto es importantísimo, la empresa, una vez es admitida en el proceso, ese auto que emite la Superintendencia de Sociedades o el auto que emite el Centro de Conciliación en el caso de las personas naturales no comerciantes, para todos los procesos. Ojo que todavía no tenemos acuerdo, ojo que todavía no hemos negociado, ojo que todavía, o sea, ponía al deudor en unas condiciones de poderte sentar con tu acreedor. Venga, no nos vamos a agredir, aquí no estás demandado, o sea, los procesos se paran, las demandas se paran, los embargos se paran. Y le dice al deudor, no pague, pare de pagar hasta que definamos un nuevo plan. Entonces, ese solo hecho de la emisión del auto admisorio de la insolvencia te quita el primer piano encima. Porque es que vos vas y miras el banco y entran 10 pesos, pero ahí mismo el banco le llevó 9 y no hay para la nómina. Entonces, cuando ya entran los 10 pesos y el banco no puede coger los 9 y ya la plata de la nómina, ya vos ves un cambio en la empresa. Entonces dice, pare de pagar lo que debía. Eso sí, lo que se empieza a generar a partir del momento del auto de admisión lo tenés que pagar. Por ejemplo, si yo debo 5 meses de arriendo y entro a insolvencia, esos 5 meses se paran. Pero una vez admitido, el mes sexto lo tengo que pagar. Es apenas lógico, porque es que si no tengo para pagar el mes sexto, ya le estamos hablando de que la empresa no es viable. Ya estamos hablando de otra cosa. Venga, señor, es que si usted no es capaz de vivir el día a día, parándole las deudas, es que usted no es viable. Entonces, claro, apenas don José ve que la empresa para de pagar las deudas y la caja empieza a tomar otra dinámica, ¿cierto? Cuando este señor, el dueño de JJ, empieza a usar ese tiempo que le da la ley para reorganizarse, ¿cómo es su actitud, cómo es su perspectiva hacia el futuro? ¿Y tenía futuro? O sea, es decir, ¿se fue a la quiebra total como decimos? ¿O esto le ayudó para que su empresa todavía subsistiera? ¿O cuál fue el...? No, antes por el contrario, no, el hombre arrancó con todo el ímpetu del mundo, generó otras actividades económicas, se metió en el negocio, en el sector de transporte, se metió en el negocio del transporte y arrancó, y súper bien. Entonces ya el hombre empezó a cumplir con los pasivos y con esto y con lo otro. Lo que pasa fue que ya después sí lo acompañó desafortunadamente la crisis de la industria petrolera que redujo la contratación de las grandes petroleras. Entonces, vuelvo y te digo, los casos de éxito cuando el empresario llega de manera oportuna y no se presenten cosas por fuera de lo normal, está abocado a recuperar la empresa, siempre.
Sí, pues, doctor Carlos, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Este tema estuvo muy interesante, muy bueno. Va a ser uno de los podcasts que obviamente queremos difundir para aquellos empresarios, darles un granito de arena, un apoyo, una luz en medio del camino cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, gracias, doc, por haber aceptado con nosotros. No, Javier, a vos, Carlos, mil gracias, de verdad que sí. Muy bueno de la charla. Y de nuevo, hermano, no solamente agradecer la invitación, sino agradecerles al servicio que ustedes nos han venido prestando, de verdad. Y así llegamos a este 9º episodio de Hay Casos de Casos. ¿Se identificó con el caso? Quizás es usted un empresario al que esta temática le viene bien. Entonces le alegrará saber que puede tener una asesoría con nuestro abogado especializado, el doctor Carlos Posada. En nuestro sitio de internet haycasosdecasos.co. También puede ver nuestro contenido en nuestras redes sociales en Instagram como @haycasosdecasos y en TikTok como hay.casos.decaso.